entrémosle a la resolución de dudas. ¿Qué dudas pueden tener? Recuerden que se nos va el tiempo. La clase clara, no tuvieron problema, la entendieron bien. Algo que no hayan entendido, algo que quieran que les amplíe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carolina, ¿cómo está? Aquí, mire, todavía me faltaban 10 minutitos, pero ahí bueno. vamos. Sí. Entonces, lo que estaba viendo es el artículo 1618. Entonces, digamos, yo le pagué a usted una deuda por error, pero usted no me dijo que no le debía. Perdón, usted me paga por error y luego, ¿qué me decía? Usted no dice que no le debía. Usted no Lo me que dijo pasa es que yo puedo no saber que usted no me deba. Lo que sucede es que, mire, pues, debemos de pensar ya un poco más allá, ampliarnos. Usted está pensando en que si usted me debe a mí, o si usted no me debe a mí y me paga, yo debiera de decirle, mire, usted a mí no me debe nada. Pero esa es una forma muy simplista de pensar. Usted piense que yo tengo una gran empresa, una financiera, que tengo miles de clientes y de repente alguien dice que me debe y me paga, le recibo el pago. Es decir, yo no puedo tener en mente si usted me debe o no me debe. ¿Ya? Eso es por un lado. Luego, por el otro lado, usted es la que debiera de fijarse bien a quién le está pagando, pero puede tener varios acreedores y no se recuerda exactamente a quién debe pagarle y le paga al que no es. O sea, usted se equivoca pagando y el otro se equivoca recibiendo. Entonces, eso es algo de lo que puede ocurrir en la vida real. Lo otro es lo más sencillo. Usted me debe, usted me paga, punto. ¿Sí, Carolina? Sí, claro, pero eso es lo que decía yo. Bueno, ahora dígame cuál es su duda viéndolo ya de esa manera. Ajá, bueno, entonces no hay duda. Pero sí, claro, ¿verdad? Entonces yo puedo llegar y decirle, bueno, fíjese que me equivoqué y vengo a que me lo devuelva, ¿verdad? Apelando a mi derecho de repetición, ¿qué sería? Claro, pero ahí, en ese artículo, si no estoy mal, el problema no es ese, porque entendemos clarito que usted llega conmigo y me dice, mire, le pagué una deuda que yo no tengo, devuélvame el dinero. Bueno, eso es fácil, ¿verdad? Es solucionable. ¿Cuál es el verdadero problema en esa norma? Que haya roto yo el pagaré o... No, o que lo haya roto el acreedor. Ajá. Usted no lo va a romper, quien lo va a romper es el acreedor, porque claro. En el momento que usted me paga una deuda y yo veo que la deuda que usted me está pagando es la que tengo en el documento, entonces yo delante de usted lo rompo. Sí, ahí ya perdí. Bueno, mire, aquí está y tranquila. Luego de eso, usted se percata que no me debía. Y entonces regresa con todo el derecho del mundo a decirme, mire, devuélvame mi dinero, porque le pagué una deuda que no tenía. Entonces ahí es donde viene la norma. Yo le diría, mire, disculpe, pero por su equivocación, yo no tengo documento. ese documento que me amparaba para poder cobrar. Ahora, si yo le devuelvo el dinero a usted y viene el verdadero deudor a pagarme, me va a exigir que le devuelva el documento. Y ese documento yo ya no se lo puedo entregar porque ya lo destruí.
por su culpa. Ay, sí. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Que no me devuelve nada. No le voy a devolver nada. Sin embargo, todavía le da el chancecito de que usted le cobre al verdadero deudor. Si el verdadero deudor es una persona honorable, probablemente le va a pagar. Claro. Pero si es un delincuente, como suele suceder, no le va a querer pagar nada. Y en ese caso usted perdió su dinero. Claro. Y tan fácil que es, mire, ahí en esas máquinas de los parqueos. Sí. A mí me sucedió que dejé el ticket ese ya pagado ahí y solo me di la vuelta y el que estaba atrás de mí se lo llevó. Sí. ¿Sí? Bueno, me costó 100 quetzales el parqueo. Sí. Bueno. Y ahí no hubo destrucción, pero lo que hubo es cómo se llama el uso de ese documento por otra persona. Ahora imagínese que usted ahí en el cajero se pone a pelear y le dicen, mire, pero si yo pagué, no tiene ganancia de haber pagado. ¿Qué es lo que le van a pedir? Sí, claro, pero menos que me van a devolver nada, pues. Ya, entonces a eso se refiere este artículo. Y eso que cuando esta norma fue insertada en el código, no existían los cajeros ni nada de eso, automáticos, ni todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Era un poco más complicado. Entonces, por eso es que les digo, este código es un código visionario, pero no porque los que lo hicieron sean profetas, sino porque su cimiento es el derecho natural. Y el derecho natural no se equivoca, es decir, sigue la línea de la naturaleza, lo que debe ser. Y entonces lo que ocurría hace 2000 años sigue ocurriendo hoy día, ¿verdad? Y las personas cambiamos muy poco en general. El Código Civil, yo les decía a ustedes, ha servido como la ley superior, es decir, ha sustituido a la Constitución Política de la República de Guatemala en la época de los golpes de Estado. Cuando las constituciones perdían vigencia, el código seguía vigente, precisamente porque no cambia. Porque realmente, siguiendo la escuela de un naturalista, el ser humano va a seguir siendo siempre el mismo. Aunque haya corrientes que tratan de cambiarlo, ¿verdad? Pero usted es ella y yo soy él y no existe ley, ¿verdad? Por mucho que lo quieran incluir. Ahora, fíjese que hace unos años yo trabajaba en Coatepec. Sí. ¿En qué trabajaba usted? Trabajaba con zancudos. Bueno, entonces en uno de los barrios que visitaba se llama La Unión. Sí. Bueno, ahí no sé si es en todos lados, pero ahí me di cuenta yo de estos préstamos de un día que se hacen, ¿verdad? Y anda un señor ahí en su moto prestándole dinero para el día a alguien y en la tarde regresa a recoger el total con el porcentaje de utilidad, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces en una de esas visitas, ¿verdad? Me voy encontrando en la casa en la que iba a poner unas trampas para los zancudos. A un niño, ¿verdad? Con los pelos parados, pero así asustadísimo, que había llegado el cobrador, ¿verdad? A exigirle el pago. Y ahora dijo, estos préstamos pues son ilegales o no. Bueno, yo creo que sí, pues, ¿verdad? Pero esta mala fe que dicen el 621, que sea, ¿verdad? Bueno, mire, pues los préstamos esos son ilegales, sí, solo sí,
cobran intereses arriba del interés legal. Porque usted me puede prestar hoy 1,000 quetzales en la mañana y yo le digo, mire, en la tarde se los devuelvo. Y entonces usted me da los 1,000 quetzales en la mañana y en la tarde le estoy devolviendo su dinero. No pasó absolutamente nada. Pero si usted me está prestando dinero y me le está poniendo un interés arriba del interés legal, que es la media ponderada del interés bancario en el día, imagínese que usted me está poniendo el 30% de interés por el día. Entonces, eso sí ya raya en un hecho delictivo, ya hay usura. Lo que pasa es que estos préstamos de un día generalmente son préstamos que le hacían a los comerciantes. O sea, un comerciante necesita dinero, pero necesita en este momento, se lo dan, ese dinero que le dan lo comienza a hacer producir, al final de la tarde tiene que pagar la deuda y le quedó ganancia. Para eso servían esos préstamos. Desde luego, son ilegales por el tema del interés, no por el tema del préstamo. ¿Ya? No, ahí sí que no sé de cuánto sería, pero me imagino que era ilegal. Bueno, ahorita en el mercado, en los mercados lo vemos, hay un grupo de colombianos prestando dinero. Eso sí le paran los pelos a uno, ¿verdad? Cuando llega la hora de pagar y no tenemos, porque eso sí le van a quebrar a uno las piernas, es decir, todo lo que hemos oído, ¿verdad? Pero para eso, pues ahí tenemos a Neto Brand, que así, valientemente como es él, fue a los mercados a sacarlos, dice él, ¿verdad? Ay, vestido de vaquero y todo lo demás y cantando. Bueno, mejor no hablemos que puede ser nuestro próximo presidente, Dios guarde. Cada presidente que tenemos es peor que el anterior. Dígame. No, hágalo broma, le digo. No, yo no estoy haciendo broma, pues. Lo que pasa es que nadie hubiera creído que Jimmy Morales fuera presidente de Guatemala, nadie hubiera creído que lo fuera Yamatei, nadie cree que sea Neto Brand, pero quién sabe. Pero yo sí creo que usted va a ser el siguiente. Buen chiste. No sabemos, ¿verdad? Pero les puedo asegurar que el próximo presidente de Guatemala va a ser peor que el que tenemos hoy. No sé quién sea. Bueno, ¿alguna otra pregunta, señores? Licenciado, con una consulta. Dígame. Por ejemplo, como usted mencionó que si se pagaba por error una deuda, ¿cuánto tiempo se da para reaccionar a cierto error? Mire, yo no recuerdo ahorita si hay una norma ahí que diga en cuánto tiempo puede uno hacerlo. Ahorita no me recuerdo, la verdad, me va a disculpar. Pero ahorita en lo que estamos en clase, yo le busco el tiempo para poder reclamar. Me imagino que debe ser un tiempo perentorio, ¿sí? No un tiempo muy largo, pero no recuerdo haber leído esa norma, pero puedo estar equivocado. Si me da chancecito en unos minutos, en lo que estoy contestando las dudas, si hay una norma se la encuentro. Yo creo que sí. Está bien, licenciado. Otra pregunta. Deme chancecito. Aquí está. Artículo 1628. La acción para recobrar lo indebidamente pagado prescribe en 1 año contado de la fecha en que se hizo el pago indebido. Bueno, ahí está. El código no deja nada al azar. Yo soy el que a veces se le olvidan ya las cosas. ¿Lo quedó claro, Elizabeth? Sí, licenciado. Y otra cosa, por ejemplo, a veces en los bancos hacen depósitos, ¿verdad? Y podríamos cambiar los números de la cuenta y usted por error paga otra. Pero esta persona podríamos decirle que se fue de viaje y tiene en su cuenta ese depósito
y a la larga lo gasta, tiene que devolverla. Pero mire, pues, yo siempre les digo, no me pongan ejemplos de bancos. No es porque yo no lo sepa, sí lo sé, yo trabajé 20 años en los bancos del sistema. Lo que pasa es que los bancos se rigen por la ley de bancos. Solo en aquello que no disponga la ley de bancos, entonces se aplica el Código Civil. Y el Código Civil es supletorio para las demás leyes en Guatemala. Por eso les decía, todas las leyes le deben al Código Civil. Y todas las normas que no se encuentren en una ley especial, entonces podemos acudir al Código Civil. Y la ley de bancos tiene su propia normativa. Búsquenme otros ejemplos, porque no estamos viendo la ley de bancos y no me quiero meter ahí porque eso nos va a causar confusiones. Estamos en derecho civil. Por eso es que yo les decía en alguna ocasión, no tenemos un curso de ley de leyes bancarias, no obstante la importancia de la ley bancaria, porque recuérdense ustedes que de las cámaras, hablo casi, las cámaras la cámara más poderosa, la que rige los destinos de Guatemala, es la cámara financiera. O sea, donde están metidos los bancos, donde está metido el capital. Ese es el verdadero poder detrás del trono. Las otras cámaras no tienen ese poder que sí tiene la financiera. Entonces, preferimos tener una ley de pueblos indígenas que no nos sirve de nada. Y dejamos de estudiar una ley de bancos y financieras que esa sí nos serviría muchísimo. Esa ley no la van a estudiar ustedes en toda la carrera, ni en toda la profesión de abogados y notarios probablemente la vayan a leer, porque si no están metidos en un problema de esa naturaleza, no les va a llamar la atención leerla. Y esa es una de las leyes más importantes. Cuando veamos más adelante, entremos a los contratos, vamos a ver que hay una norma que dice que el anatocismo es prohibido en Guatemala. Anatocismo quiere decir capitalizar intereses. O sea, los intereses, volverlos capital y seguir cobrando, como lo que hacen las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito le cobran a usted hoy por un préstamo que le dieron 10,000 quetzales más el interés. Si usted no paga, el interés se lo suman al capital y entonces ya en lugar de 10,000 quetzales van a ser 12,000. Y a esos 12,000 le van a cobrar interés. Y así se va a ir cobrando el interés. Por eso es que si usted tiene una deuda de 10,000 quetzales y no la paga, de aquí a los 2 años usted debe 100,000. Porque le están aplicando ese anatocismo, están capitalizando intereses. Y ese artículo lo dice bien clarito. El anatocismo es prohibido, pero luego dice, se exceptúan los bancos. ¿Qué les parece? Entonces, ¿para quién es prohibido el anatocismo? Bueno, el anatocismo es prohibido para los prestamistas, pero los bancos también son prestamistas, ¿no? Y son los mayores usureros que tenemos, pero a ellos no se le aplica la ley. Que arruinen, pues, pero los que no han querido cambiar esa norma, que siguen protegiendo al capital. Ahora, las tarjetas de crédito no son bancos. Por eso yo insisto que el anatocismo es prohibido en las tarjetas de crédito. Sin embargo, como no hay una ley que regule ese tema, siguen aplicándolo. Por eso es que cuando una empresa de estas demanda a una persona,
lo primerito que hacen es trabarle embargo sobre sus bienes, sobre sus sueldos. Generalmente digo, no así, ¿verdad? Pero generalmente los que todo el tiempo están endeudados son empleados del Estado. Esos son los que deben. O los empleados de algunas empresas. Pero en términos generales, sumemos empleados del Estado y particulares. Ahorita se lo amplío. Y entonces, el problema es que todos le deben a la tarjeta de crédito y a todos les capitaliza la tarjeta de crédito. Pero cuando llegan al tribunal, ahí ya las cosas se arreglan. ¿Cuál es el problema? Es que le traban embargo a las cuentas bancarias. Generalmente el Estado, por eso mencioné el Estado, le paga a sus trabajadores a través del Banco Rural y le traban embargo a esa cuenta. Entonces, la gente se desespera porque no puede recibir su sueldo, porque el sueldo está embargado en la cuenta. Y esa es la presión que ellos ejercen. Porque de seguir el proceso, lo primero que va a hacer el juez es bajarle a los intereses. Pero aguantar una demanda de esa naturaleza cuesta. Yo les podría decir cómo y cómo se le gana fácil a un caso de esos. Me preguntaban que les explicara los artículos 1627 y 1628. Eso fue lo que me pidieron. Dice, estos son de los artículos que yo les decía, léanlos, analícenlos y si tienen dudas, pues me preguntan, ¿verdad? Pues no sé cuál es la duda que tengan aquí, pero vamos a explicar. Dice, está sujeto a las reglas del pago indebido, el que se hace para extinguir una obligación condicional cuya condición no se ha cumplido o por una causa que ha dejado de existir. Cuando estamos hablando de las obligaciones condicionales, y de veras eso todavía no lo he explicado y no sé si me lo van a entender, pero hay dos tipos de obligaciones condicionales, las de carácter suspensivo y de las de carácter resolutorio. Aquí se está refiriendo a las de carácter suspensivo, cuando una obligación está sujeta a cumplimiento, si acaece algo específico que es la condición, entonces nacen derechos y obligaciones. Pero si la obligación está supeditada a una condición que nunca se produce, entonces no hay obligación. Vamos a ver si se los puedo explicar con un ejemplo. Hoy el día estaba algo nubladón, parecía que iba a llover, nadie sabe si va a llover o no va a llover, ni el INSIBUME. Entonces yo les digo a ustedes, bueno, miren, si cuando termine la clase está lloviendo, le regalo a cada uno de ustedes un paraguas. Bueno, ahí la obligación es regalarles un paraguas, pero para que yo pueda regalar el paraguas, tiene que llover antes de que yo termine la clase. Esa es la condición. Si terminada la clase y no cae ni una gota de agua, no estoy obligado a pagar absolutamente nada. Por lo tanto, en esta norma, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver. Dice que está sujeto a las reglas del pago indebido el que se hace para extinguir una obligación condicional cuya condición no se ha cumplido. Si la condición no se ha cumplido, no tenemos obligación de pagar. Si yo pagara la obligación y no llovió y no va a llover, es decir, termina la clase sin llover y yo ya pagué y no llueve, entonces tengo derecho a que me devuelvan el dinero. Digo, miren, la condición no se cumplió. Es decir, si yo les hubiera pagado por adelantado, la condición no se cumplió. Por lo tanto, no estoy obligado a cumplir yo con la obligación contraída. Devuélvanme mi dinero. Eso es así de una manera muy sencilla, que espero me entiendan. Y el otro artículo dice, pasan a los respectivos herederos los derechos
y obligaciones sobre lo indebidamente pagado. Este artículo, amárrenmelo con el artículo 1529, por favor. 1529, que dice: los derechos y obligaciones de los contratantes pasan a sus herederos y demás sucesores de las partes, a menos que lo contrario resulte de la ley, de la convención o de la naturaleza misma del contrato. Los derechos y las obligaciones de la persona que contrató y que muere pasan a los herederos, salvo esas tres excepciones que establece el artículo 1529. Eso creo que no merece ahorita mayor explicación. Entonces, si una persona tenía derecho a cobrar porque pagó indebidamente y se muere, ese derecho le es transferido a sus herederos. Ellos son los que podrán cobrar en su momento. ¿Estamos? Como decía aquel señor, ¿verdad? ¿Estamos? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿podría hablar más sobre el negocio jurídico bilateral? ¿El negocio jurídico? Bilateral. ¿Por qué quiere que le explique eso? Se lo puedo explicar y se lo voy a explicar, pero necesito saber por qué me lo están preguntando, dado que esa es una clase que tenemos que ver cuando veamos contratos, pero dígame, ¿por qué le surgió la duda? Porque no entendí muy bien y quisiera como un concepto más amplio. ¿Dónde vio usted eso de contrato bilateral? No, sobre el negocio jurídico bilateral. ¿Dónde vio eso del negocio jurídico bilateral? Hoy lo explicó en el video, pero no entendí muy bien. Yo, el negocio jurídico bilateral, lo expliqué. Bueno, no me Quería acuerdo. que lo ampliara más. Sí, licenciado, porque solo... usted comentó que era una declaración de dos o más personas. Eso es lo que dijo usted en el video. Pero solo fue una definición que él dio, no lo explicó porque no lo dio. Es correcto. Mira, pues el negocio es bilateral cuando hay derechos y obligaciones recíprocas. Por ejemplo, en el contrato de compraventa. El contrato de compraventa es un contrato bilateral porque en cuanto uno tiene derechos, el otro tiene obligaciones. El que vende tiene derecho a que le paguen, pero tiene la obligación de entregar la cosa tal y como la ofreció. El comprador tiene la obligación de pagar, pero tiene el derecho a que le entreguen la cosa en el tiempo, el modo, las condiciones, etcétera, etcétera, que se pactaron. Entonces, por eso decimos que ahí hay derechos y obligaciones recíprocas. O sea, cuando uno tiene derechos, el otro tiene obligaciones. Cuando el otro tiene derechos, este tiene obligaciones. Entonces, en un contrato de compraventa, vendedor y comprador tienen derechos, pero también tienen obligaciones con el otro. Ese es un contrato bilateral. Los dos lados. Recuérdense que las obligaciones hay dos lados. En todo negocio jurídico hay dos lados. El lado activo, que es el de los acreedores, y el lado pasivo, que es el de los deudores. En un contrato de compraventa, ¿quién es el acreedor? Usted que me preguntó, ¿quién es el acreedor en un contrato de compraventa? Después de lo que yo expliqué. Quiero ver si me entendieron. ¿Por qué lanzan la piedra y luego esconden la mano? Me preguntaron, ahora yo les pregunto. Bueno, Ricardo se atrevió a escribir, por lo menos dice el que vende. Pero la persona que me preguntó y que quería que yo le explicara, quiero saber si de verdad me entendió. Por eso le pregunto, ¿quién es acreedor y quién es deudor? Entonces va a entender por qué
no me metí a explicar esto desde un principio, pero ya ahorita lo expliqué y ya me debieron de haber entendido. Digo yo. ¿Quién fue Elizabeth la que me preguntó? No. No, licenciado, pero supongo que el deudor es el que compra y el acreedor es el que vende. Va, se dan cuenta que no entendieron, por eso es que eso lo estaba dejando para después. Dije que ambos son deudores y ambos son acreedores. Cuando uno es acreedor, el otro es deudor. ¿Sí? Cuando el vendedor es acreedor porque tiene derechos, el deudor tiene obligaciones. Entonces, perdón, cuando el vendedor tiene derechos, el comprador tiene obligaciones. Pero cuando el comprador tiene derechos, el vendedor tiene obligaciones. Entonces, por eso dije que ambos, vendedor y comprador, tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Mientras tienen derechos, son acreedores, pero cuando tienen obligaciones, son deudores. El derecho del vendedor es que le paguen por lo que está vendiendo. En eso él es acreedor, pero tiene la obligación de entregarle al deudor lo que le está vendiendo tal y como se convino, en buen estado, etcétera, etcétera. Y eso lo convierte en deudor y al comprador lo convierte en acreedor. Entonces, para ser acreedor o para ser deudor, hace falta ver si estamos hablando de sus derechos o si estamos hablando de sus obligaciones. Por eso decimos que el contrato bilateral es cuando las dos partes tienen derechos y obligaciones recíprocas. Eso quiere decir, cuando uno es acreedor, el otro es deudor. Cuando el comprador es acreedor, el vendedor es deudor. Ya, esa es la reciprocidad que hay entre ellos. No pueden tener derechos al mismo tiempo los dos. Por eso es que uno tiene derechos y por eso es acreedor, el otro tiene obligaciones recíprocamente y por eso es deudor. Entonces, el comprador es acreedor, pero al mismo tiempo es deudor. ¿Cómo se llama? El comprador es acreedor, pero también es deudor. Entonces, tanto vendedor como comprador son acreedores. Tanto vendedor como comprador son deudores. Solo que hay que determinar cuándo se es acreedor y cuándo se es deudor. Cuando el comprador es acreedor, el deudor es, perdón, el comprador es deudor. Cuando el comprador es acreedor, el vendedor es deudor. Ya, o sea, cambia eso debido a los derechos y a las obligaciones que ambos tienen. Por eso es que decimos que en una obligación bilateral hay derechos y obligaciones recíprocas. Cuando uno tiene derecho, el otro tiene obligación y viceversa. ¿Ya? ¿Me entendieron? Bueno, por lo menos hay uno que dice que sí entendió. Eso ya para mí es bastante. El curso de hoy, o la clase de hoy, no es sobre los negocios bilaterales, pero tiene que estar con la explicación, tiene que estar entendido. Si alguien no entendió, bueno, se va a tener que esperar hasta contratos o no, ya cuando entremos al negocio jurídico como tal, ahí vamos a regresar un poco a este tema, así que espero que... No, mire, aquí no tiene nada que ver si están de acuerdo o no están de acuerdo. Aquí la ley es bien clara. Cuando el vendedor tiene derechos, el comprador tiene obligaciones. Pero el comprador en un momento determinado también tiene derechos. Entonces, eso lo vuelve acreedor. El vendedor tiene obligaciones, por eso lo vuelve deudor. Por eso decimos,
el vendedor tiene derechos, o sea, el vendedor es acreedor, pero también es deudor. Es acreedor porque tiene derecho de cobrar y es deudor porque tiene la obligación de entregar. Ya ahí creo yo que debían ya de entender. Cuando tiene un derecho, puede exigir, pero al mismo tiempo tiene una obligación, entonces tiene que cumplir. Por eso el vendedor es acreedor, pero también es deudor. Ahora, el comprador tiene la obligación de pagar y esa obligación lo vuelve a él deudor, pero tiene el derecho que le entreguen la cosa, tal y como se convino, y eso a él lo convierte en acreedor. Por eso decimos, cuando uno es acreedor, cuando el vendedor es acreedor, el comprador es deudor, pero luego se da vuelta. El comprador tiene derechos, entonces él es acreedor en ese momento. El que vende tiene obligaciones y eso lo convierte en deudor. Por eso la ley habla de derechos y obligaciones recíprocas. Uno tiene derechos, el otro tiene obligaciones. O sea, vendedor tiene derechos, comprador tiene obligaciones. Comprador tiene derechos, vendedor tiene obligaciones. Eso es un contrato bilateral o un negocio jurídico bilateral. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. La próxima se las hago con dibujitos. Pero hay algunos que no saben interpretar planos, diagramas. Entonces también se complica, ¿verdad? Pero cuando veamos el negocio jurídico les voy a poner un dibujito ahí para que entiendan eso de derechos y obligaciones recíprocas a los que no entendieron. Espero que todos hayan entendido. ¿Alguna pregunta? Y se apuran pues porque ya tengo que entrar a la otra clase. Diga. Buenas tardes, licenciado. Yo con una confirmación. Usted nos dijo de que a veces el pago de lo indebido, la persona a la que le pagamos no quiere devolver el dinero y eso ya trasciende a lo penal. Yo solo quería confirmarle si el artículo que habla de ese delito es el artículo 272 del Código Penal, apropiación y retención indebidas. ¿Es ese artículo, Lick? Disculpe. Léamelo. Artículo 272. Apropiación y retención indebidas. Quien, en prejuicio de otro, se apropiare y distrajere dinero, efectos o cualquier otro bien mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por cualquier otra causa que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 100 a... Mire, ahí cerquita de donde está, que no tengo un código penal a la mano. Busque un epígrafe que diga apropiación y retención irregular. Así es, ahí lo dice. 273, Lick. Ese debe ser, léalo. Apropiación irregular. Comete el delito de apropiación irregular quien tomare dinero u otro bien mueble que encontrare perdido y no le pertenezca. 2. Habiendo encontrado un tesoro, lo tomare en todo o en parte, o tomare la cuota que según la ley corresponda al dueño del inmueble. 3. Tomare cosa ajena que haya llegado a su poder por error o caso fortuito. Los responsables serán sancionados. Tomar cosa ajena que le haya llegado por error. Cuando usted tiene una cuenta bancaria que la tiene en números rojos y de repente le aparece un depósito de 5,000 quetzales sin que exista ninguna causa, es decir, el primer sorprendido va a ser usted. Y cuando mire 5,000 quetzales en su cuenta sin que usted haya hecho nada para ganárselos, lo primero que debe pensar es, aquí hubo un error, es decir, yo no tengo 5,000 quetzales, a mí no me debe nadie 5,000 quetzales, ni quiero que me los hayan regalado. Entonces aquí debe de haber un error. Eso es lo que uno debiera de pensar. El problema es que uno no piensa así. Lo que piensa uno es, tengo pisto, lo saca del banco y se lo gasta. Cuando en el banco se dan cuenta que le hicieron un depósito por error, se van a comunicar con usted y le van a decir, mire, fíjese que el cajero por error le depositó 5,000 quetzales.
y queremos que usted nos haga el favor de devolvérnoslos. Si usted los devuelve, no hay ningún problema. Si no los devuelve, entra al campo de lo penal por ese artículo y ese numeral. Los otros dos numerales se refieren al hallazgo. Cuando uno encuentra bienes presumiblemente perdidos y se los queda y no cumple con lo que dice el código, que es llevarlos a la municipalidad más cercana, a la autoridad, dice, más cercana. Entonces, el delito está en que a uno lo requieran de la devolución y uno no devuelva lo que por error llegó a él. ¿Estamos, Luis? Sí, gracias, Lick, es que yo pensé que era el 272, pero gracias. Bueno, entonces jálese ese artículo a su Código Civil, a la norma. Sí, ajá, lo voy a apuntar. Muchas gracias, Lick. ¿Verdad? Y yo voy a hacerlo también porque fíjese que no la tengo. Y ahora que usted me pregunta y me echó la mano, entonces voy a hacer. Ya ven que yo siempre aprendo de ustedes. ¿Alguna otra pregunta, señores? Bueno, pues señores, ¿alguna duda? Bueno, si no tienen dudas, yo doy por terminada la clase. Ya saben, tienen ahí mi correo para poder consultarme cualquier. ¿Qué artículo? Yo lo amarré con el primer artículo del enriquecimiento, no del enriquecimiento sin causa, sino del pago de lo indebido. El primer artículo, porque no hay un artículo específico en que amarrarlo. Entonces amarrémoslo en el genérico, que de ese se desprenden todos los demás. ¿Alguna duda? Bueno, entonces lo dejamos ahí, ya saben, mi correo, cualquier duda que tengan y pues nos vemos el próximo día, el día jueves. Y mientras tanto, pues reciban todos un fuerte abrazo, a estudiar duro, no vayan a comenzar a estudiar mi clase un par de días antes del examen porque van a perder. Mi curso lo tienen que estudiar todos los días, mucha norma, y hay normas confusas. Así que todas sus clases las pueden estudiar como a ustedes se les dé la gana, pero Derecho Civil me lo estudian todos los días. Y quiero que me estudien las normas y su interpretación. Bueno, nos vemos el jueves, entonces. Gracias, Fuerte licenciado. abrazo para Feliz todos. tarde. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.